pesar de la distancia, nosotros podamos poder vernos y poder saludarnos, ¿verdad? A la distancia. Como ya bien el pastor lo mencionó, mi nombre es Brian Alberto. Actualmente estoy estudiando la teología y estamos acá desde Chiapas. Si lo vemos desde su perspectiva, estamos hasta el final. Pero aunque estamos hasta el final, estamos aquí gracias a nuestro Dios. Y me gustaría compartir un tema, una pequeña reflexión para este día con cada uno de ustedes, no sin antes pedir la dirección de nuestro Dios. Así que, así como están, les voy a invitar a que puedan inclinar su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este nuevo día que nos has regalado y por la oportunidad que nos das de ver un nuevo amanecer. En esta hora, Padre, queremos abrir y estudiar una porción de su palabra. Pedimos de su dirección y de su bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. El título de este tema, hermanos, es Confía y verás. ¿Por qué confía? Porque en muchas ocasiones lo que nos hace falta es confiar. Es fácil a veces confiar en las personas que nosotros vemos a nuestro alrededor, pero confiar en Dios no sé por qué se nos hace a veces tan complicado, no sé por qué se nos hace tan difícil y no sé por qué lo dejamos hasta el final. Y me gustaría que nosotros pudiéramos abrir nuestra Biblia en el libro de Juan capítulo 11. Allí nosotros vamos a estar estudiando en esta mañana en el libro de Juan capítulo 11 y lo vamos a hacer desde el versículo número 4. Nosotros sabemos que en ese pasaje encontramos una historia muy conocida para nosotros, que es la muerte de Lázaro. Pero recordemos que no solamente queda allí con la muerte, sino que vemos el poder de nuestro Dios en la vida de esa familia y de las personas que los rodeaban. En el versículo número 4 que nosotros podemos encontrar en el libro de Juan dice, Jesús al oír dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para el Hijo de Dios, sea glorificado por ella. A veces, mis queridos hermanos, nosotros como seres humanos hacemos planes. Tenemos muchos planes y a veces decimos, esto es un buen plan, yo lo quiero emprender, es un buen trabajo para iniciar una obra para nuestro Dios. Pero déjenme decirles que a veces nuestros planes no son siempre los que Dios tiene para nuestra vida. Puede suceder que nosotros tengamos las mejores intenciones para trabajar para nuestro Dios, pero el Señor pueda desechar esa idea. ¿Por qué? Porque no es lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él. Como nosotros sabemos, cada uno de nosotros tiene una obra que hacer y el Señor en su debido momento nos lo ha de saber. Y lo mismo pasaba aquí. Eh, Jesús había escuchado que Lázaro estaba enfermo y que posiblemente iba a morir. Y Jesús ahora sí que nosotros podemos encontrar que no solamente quedó por allí, y lo podemos ver en el versículo 5 donde dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Hagamos un poco de énfasis en esos versículos. ¿Por qué? Porque dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Podemos encontrar que específicamente dice que Jesús amaba a esas personas. Pero en el versículo 6 vemos como que algo contrario a eso. ¿Por qué? Porque dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí podemos encontrar como una contradicción. ¿Por qué? Porque podemos ver que en el versículo 5 vemos que Jesús ama realmente a estas personas, a Lázaro y a su hermana. Pero en el versículo 6 vemos que a pesar de que se le había informado a Jesús que Lázaro estaba enfermo, él todavía dice, me quedo 2 días más. A veces nosotros cuando oramos queremos que el Señor nos conteste al momento que nosotros terminamos la oración. Cuando ya terminamos de orar, cuando nos levantamos, si estamos de rodilla, queremos que la oración ya sea contestada. ¿Por qué? Porque queremos que todo suceda, ahora sí que cuando nosotros deseamos. Y no es así. Nosotros vemos que Jesús, a pesar de que se demostraba que amaba a esas personas, cuando vemos que Lázaro está enfermo, Jesús dice todavía, bueno, esperaré 2 días más. Si nosotros fuéramos, si a nosotros nos dieran esa noticia, yo creo que nosotros saldríamos corriendo. ¿Por qué? Porque si nos dicen, tu papá está enfermo, tu hermana está enferma, algún tío, algún familiar está enfermo, nosotros lo que haríamos es correr. ¿Por qué? Porque queremos ayudar, queremos ver en qué podemos ser útiles para ellos. Pero Jesús vemos que todavía dice, bueno, 2 días más no está mal. Y es que la demora siempre tiene un propósito. En muchas ocasiones es conocido por Jesús, más bien en todas, pero mayormente es desconocida por nosotros. Nosotros vemos que
Jesús conocía el propósito, sabía por qué se estaba quedando todavía 2 días, pero la familia de Betania no. Marta no sabía por qué, ni mucho menos su hermano. Y déjenme decirles que si Jesús permitía que esto sucedía, no solamente ellas iban a ver un poder y un milagro en su vida, sino que también las personas escépticas que en su momento estaban allí. Vemos que no solamente la bendición y el milagro iban a ser para una familia, sino que también iban a ser para más personas, para las personas que nos rodean. Y es que en el libro de Proverbios capítulo 19, versículo 21, nosotros podemos encontrar un pasaje muy, muy bonito y que me gustaría que prestáramos atención, que dice, muchos proyectos hay en el corazón del hombre, mas el designio de Jehová es el que siempre se cumplirá. Como bien les mencionaba, nosotros tal vez tenemos muchos planes, queremos hacer muchas cosas para la obra de nuestro Dios o incluso para cosas personales, pero siempre lo que se va a cumplir es la voluntad de nuestro Dios. Y es que a veces cuando oramos siempre, simple y sencillamente le decimos, Señor, cúmpleme esto, esto, te pido aquí, te pido allá, pero nunca le pedimos que haga su voluntad en nuestra vida. Y es lo primero que nosotros debemos hacer, pedirle al Señor que Él pueda obrar poderosamente en la vida de cada uno de nosotros conforme a su divina voluntad. Y en el versículo 11, de ahí mismo de Juan, capítulo 11, versículo 11 dice, dicho esto agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertar. Los discípulos en ese momento pensaban que hablaba cuando volviera nuestro Señor por segunda vez, pero el Señor no se refería a eso. En ese momento nosotros sabíamos que Lázaro ya estaba muerto, pero nosotros podemos encontrar que al permitir el Señor que Lázaro descansara, la gloria aumentaría todavía más. ¿Por qué? Porque nosotros anteriormente podemos, en lo que es la narrativa de la historia de Jesús, podemos ver cómo Jesús hace milagros, podemos ver cómo Jesús sana a personas que estaban enfermas, que estaban paralíticas, vimos el poder de Dios en su esplendor, pero en esta ocasión iba a resucitar a una persona y todavía con eso la gloria de nuestro Dios iba a aumentar todavía más. Y es que Dios, mis queridos hermanos, se deleita en tomar siempre los designios del enemigo para encauzarlos en su obra y hacer de ellos un gran milagro. Nosotros podemos estar pasando tal vez por lo peor. Podemos decir, ay, es que a mí me está yendo mal, estoy enfermo, al parecer Dios no me escucha, y empezamos a desesperarnos, empezamos ahora sí que a desconfiar de Dios, y es lo que menos deberíamos de hacer. Cuando nosotros estemos bien, debemos de confiar, y cuando no estemos muy bien, todavía más tenemos que confiar. Y es lo que le faltaba a esta familia. Y déjenme contarles algo así breve. Nosotros como colportores estudiantes, pues cada verano, invierno salimos pues a colportar y con eso pagar nuestros estudios. Y en una ocasión yo tuve la oportunidad de estar aquí en el estado de Chiapas, de donde soy originario, en un lugar realmente para mí algo complicado, porque nunca había estado allí y para los que conocen o tienen un poco de contexto acerca de Chiapas, sabemos que es un lugar donde hay muchas montañas, hay así como muchas selvas, y me tocó colportar por allá. Me tocó un lugar que yo no conocía y lo único que yo veía eran montañas, como nosotros lo conocemos acá como cerros. No había más que solamente eso. Para empezar me costó llegar porque no conocía, jamás había ido ahí. Y cuando llegué, encontré otra barrera, porque ellos hablaban un dialecto que era Soxil, y pues nosotros no lo hablamos. Así que cuando llegué tenía varios retos, pero yo estaba confiado en que el Señor iba a dirigir mi vida y el Señor sabía el por qué me había mandado a ese lugar. Así que cuando empezamos, yo recuerdo que empecé a trabajar un domingo, empezamos a visitar casas y como eran lugares pequeños, eran comunidades, pues nos daba el tiempo suficiente para visitar a todos los hogares. Cuando llegué al primero, toqué, me presenté, le dije quién era, el propósito por el cual estaba aquí, y me dijo, hace una semana acaba de pasar un colportor. La mayoría que estaban allí eran hermanos, el 90% era una comunidad de adventistas pues muy grande, y me dijo, hace 8 días acaba de pasar un colportor y ya le encargamos material. Pues yo no me desanimé, no es la primera vez que me rechazan, así que les dije, oré con ellos rápidamente, me despedí y así estuve, sin mentirles, pasé las primeras 20 casas así. Y nosotros sabemos que pasar 20 casas así realmente es una desesperación para nosotros. ¿Por qué?
porque ya creemos que no nos va a ir bien. Así que yo en mi desesperación, pues yo dije, Señor, ¿para qué me mandaste aquí? O sea, ¿cuál es el propósito de que yo llegara a esta comunidad? Así que entré al lugar donde me estaba hospedando, me arrodillé, oré y le dije, Señor, la verdad no sé qué está pasando. No sé por qué me mandaste aquí, no me está gustando la situación por la cual estoy pasando. Ayúdame. Yo sé que me estoy desesperando, pero confío en que tú vas a obrar en mi vida. Así todo desesperado y ya casi llorando, me levanté, salí del lugar donde estaba y pasé a la primera casa. En esa primera casa visité, como eran varios hermanos, les comento, visité y dejamos material allí. Pasamos a la segunda casa y la misma situación. Pasamos a la tercera casa, la misma situación. Y así estuvimos como 5 o 6 casas seguidas. Yo en ese momento, cuando salí incluso de la tercera casa, yo le dije al Señor, no vuelvo a desconfiar nunca de ti. ¿Por qué? Porque yo ya me estaba desesperando, pero el Señor obra en el momento indicado. Cuando menos lo esperamos, el Señor obra en nuestra vida. Tal vez nosotros podamos estar enfermos, sí, pero el Señor va a obrar conforme a su voluntad. Tal vez estamos pasando por algún problema familiar, algún problema económico, posiblemente sí, pero el Señor sabe en qué momento va a obrar. Simplemente nosotros tenemos que confiar. Y en el versículo 20, mis queridos hermanos, nosotros podemos ver algo muy importante que dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Cuando Lázaro fallece, mis queridos hermanos, nosotros podemos ver que la familia, esa familia de Betania, estaba completamente destrozada. Y ellos sentían que sus oraciones, las plegarias que habían elevado a Dios, simplemente habían quedado en el olvido y no habían sido respondidas. Y yo siento que en muchas ocasiones nosotros hemos quedado así. Sentimos que el Señor no nos escucha, sentimos que nuestras oraciones no son contestadas y simplemente quedan en el olvido. Y así se sentía esta familia, así se sentía desesperada y simplemente habían sentido que el Señor ya no se acordaba de ellos. Pero no era así. De hecho, me gustaría leerle textualmente una gema que dice, en la vida futura nosotros podemos encontrar que las oraciones que no han sido contestadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Aquellas plegarias que nosotros pensamos, hermanos, que habían quedado en el olvido, veremos en el futuro, cuando estemos con nuestro Dios, que figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Así que no nos desesperemos si nuestras oraciones no son contestadas en el momento que nosotros deseamos. Sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida y debemos aprender a confiar en Él. Y miren, sigamos avanzando porque el tiempo se nos está yendo. Y dice en el versículo 35, y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaba. En el versículo 35 nosotros podemos encontrar que Jesús llora, pero no llora por la muerte de Lázaro. ¿Por qué? Porque él sabía el propósito que iba a hacer, el gran milagro que iba a acontecer en ese momento. Entonces nosotros podemos decir, ¿por qué llora entonces? ¿Cuál es el motivo de que Jesús llore si sabe que iba a resucitar a Lázaro? Nosotros vemos que Jesús llora porque muchas de las personas que estaban allí desconfiaban de él. Creían que no tenía el poder suficiente para hacer un milagro en nuestra vida. Cuando Jesús decía, Lázaro duerme, más voy a despertarle, las personas que estaban allí, muchas de ellas se reían de él, se burlaban y decían, ¿cómo va a despertarle si ya está muerto? Por eso Jesús lloraba. Y también a veces llora, ¿por qué? Porque nosotros desconfiamos de Él, porque nosotros no ponemos nuestra confianza plena en Él, no ponemos nuestra vida en sus manos. Por eso Jesús en ese momento lloraba, por las personas que desconfiaban de Él. Y recordemos que en el versículo 36 decía, y mirad cuánto le amaba. Nosotros podemos ver que Jesús amaba a esa familia y así nos ama a cada uno de nosotros. Y por eso, mis queridos hermanos, nosotros debemos de estar confiados y poner nuestra vida en sus manos. ¿Por qué? Porque Jesús nos ama a cada uno de nosotros y se preocupa en todo momento por cada uno de nosotros también. Y miren, nosotros vimos en la primera parte que nosotros tenemos que hacer algo, que es confiar.
confiar en Dios. No en las personas que nos rodean, porque posiblemente ellos nos puedan ayudar, pero confiar en Dios, poner nuestra vida y nuestra fe completa en Él. Pero tenemos que hacer una segunda cosa, y lo encontramos en el versículo 39, y me gustaría que prestáramos atención, que dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Dígame, hermanos, si Jesús iba a resucitar a Lázaro, ¿creen que no pudo haber movido esa piedra? Claro que sí, algo tan sencillo, pero el Señor quiere que nosotros hagamos algo, que pongamos de nuestra parte y confiemos en Él. Cuando el Señor le dice a Marta, ¿sabes qué? Mueve esta piedra. Ella estaba dudando, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Ya tiene 4 días que ha muerto y he de ya, ¿para qué voy a quitarlo? Ella estaba dudando del Señor. Ella estaba dudando del poder de la persona que estaba a su lado. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Quitad la piedra que el Señor nos ha mandado a quitar. No sé cuál sea esa piedra realmente. Posiblemente sea algún problema familiar, algún problema económico, algún vicio. No sé qué es lo que nosotros nos está estorbando de ver un milagro en nuestra vida. No sé cuál sea esa piedra que nos ha estado estorbando tanto tiempo para ver el poder de Dios actuar en nosotros. Yo no sé, pero tú sí te conoces y el Señor también. Y Él está esperando, ¿para qué? Para que tú puedas quitar esa piedra, para que puedas confiar en Él y posteriormente quitar esa piedra que te está apartando de su presencia. Y mira, en el versículo 40 que dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí queremos ver la gloria de nuestro Dios. Queremos ver el poder de nuestro Dios actuando en la vida de cada uno de nosotros. Pero no lo vamos a poder ver si nosotros no confiamos en Dios y si nosotros no quitamos esa piedra que nos está apartando del Señor. Por lo tanto, tenemos que hacer 2 cosas. Una, confiar. Y número 2, quitar esa piedra que nos está estorbando, que nos está alejando de Dios. ¿Para qué? Para que posteriormente nosotros podamos ver la gloria de Dios. Yo no sé por qué situación estás pasando. Yo no sé por qué problema estás pasando, estás atravesando, ya sea solo con tu familia. Realmente yo no lo sé porque no los conozco, pero el Señor sí los conoce. El Señor sabe por lo que tú estás pasando. El Señor sabe qué tanto te está afligiendo el problema por el cual tú te estás enfrentando. Pero déjame decirte algo, si nosotros aprendemos a confiar en nuestro Dios, si nosotros aprendemos a confiar en Él y a dejar a un lado todo lo que nos está estorbando para acercarnos a Él, nosotros podemos ver un cambio realmente en nuestra vida. Y como dice el canto, podemos ver nuestra vida realmente transformada para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Constantemente nosotros desconfiamos de Dios y es lo que menos deberíamos de hacer. Así que mi invitación en esta mañana es que durante este nuevo día que ha iniciado, nosotros podamos poner nuestra esperanza totalmente en Dios, que nosotros podamos confiar plenamente en Él y pedirle a nuestro Dios que Él pueda dirigir completamente nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, en cualquier actividad que nosotros vayamos a hacer, que Él vaya delante de nosotros y que a Él haga siempre su voluntad. Así que, mis queridos hermanos, aprendamos a confiar, confiemos en Dios y acerquémonos más a Él en todo momento. No solamente cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal, todavía tenemos que acercarnos más. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver la gloria de nuestro Dios. Que el Señor pueda bendecirlos durante este nuevo día y que la presencia de Él vaya con cada uno de ustedes. Amén, amén. Muy buenos, muchas gracias, Brian. Si nos pudieras despedir con una palabra de oración, sería muy agradecido también. Sí, claro que sí. Así como están, hermanos, les invito a que puedan inclinar su rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo es su nombre en esta hora, Padre.
En esta hora de la mañana le damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de estudiar una porción de su palabra, por iniciar nuestro día tomado de su mano. Le pedimos, oh Dios, que durante este nuevo día que ha iniciado, su presencia vaya con cada uno de nosotros, que su Santo Espíritu nos pueda acompañar en todo momento, en el trabajo, en el hogar, en los estudios, en cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, Padre, usted puede ir con nosotros. Le pedimos humildemente, Padre, perdón, porque tal vez muchas ocasiones hemos desconfiado de usted y hemos puesto nuestra mirada en otro lado. Por eso le pedimos que nos pueda dar una oportunidad más, una oportunidad para que nosotros podamos hacer las cosas bien y juntos, Padre, poder ver su gloria acto en nuestra vida. Podamos ver su gloria transformando nuestra vida por completo y la de nuestra familia. Sabemos que hay muchas peticiones, hay muchas necesidades y se las ponemos en sus manos sabiendo que usted ha de contestarla conforme a su divina y santa voluntad. Encomendamos nuestra vida en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.